Tengan todos muy buenas tardes. El Tribunal Constitucional del Perú y el Centro de Estudios Constitucionales, en coorganización con la Universidad Señor de Zipán, se complacen en presentar el presente conversatorio titulado La libertad de conciencia y de religión en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. A nombre del señor presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Francisco Morales Arabia, y del director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Elder Domínguez Haro, agradecemos infinitamente a la Universidad Señor de Zipán y en especial a la Facultad de Derecho por habernos acogido el día de hoy, un viernes 21 de junio, para poder dialogar y conversar en relación a este tema tan importante. Permítame, por favor, presentarles a la mesa de honor. Nos acompaña el doctor Óscar Díaz Muñoz. Él es doctor en Derecho, sobresaliente cum laude por la Universidad de Zaragoza, máster en Derecho por la Universidad de Zaragoza, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, ex secretario general y ex relator de dicha institución. Ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica, en la Universidad San Martín de Porres, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Academia de la Magistratura. Asimismo, es autor de numerosas publicaciones en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional, y por favor lo recibimos con fuertes palmas. Nos acompañan también dos profesores de esta casa de estudios, el doctor Daniel Guillermo Cabrera Leonardini, quien es maestro en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, fiscal en varias instancias del Ministerio Público del Distrito Judicial de Lambayeque, ex decano de la Facultad de Derecho, docente universitario en cursos de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, a quien también recibimos con fuertes palmas. Y también agradecemos infinitamente la participación del doctor Jesús Manuel González Herrera. Es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, magíster en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, docente universitario de pre y posgrado, ex fiscal penal, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y director de la Escuela Profesional de Derecho de esta digna casa de estudios, a quien también recibimos con fuertes palmas. Sin mayor preámbulo, vamos a dejar en uso de la palabra al doctor Óscar Díaz Muñoz, quien luego de su disertación van a participar el digno panel que hoy nos acompaña. Doctor Díaz, adelante. Se está acoplando con un micro. Sí, se está acoplando. Muchas gracias al doctor Alex Ulloa por tan generosa presentación y, por supuesto, ante todo agradecer a la Universidad Señor de Zipán, en la persona de los profesores Guillermo Cabrera y José Manuel González, que son tan extraordinarios anfitriones, y por supuesto agradecerles a ustedes por su presencia un viernes por la tarde y además un día de fútbol, así que su presencia es doblemente meritoria en esta convocatoria. Bueno, entonces el tema que nos convoca es la libertad de conciencia y religión en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Primero, quisiera hacer algunos comentarios, destacar la importancia del derecho fundamental que vamos a tratar esta tarde, ¿no? Vamos a hablar sobre el derecho fundamental de libertad religiosa, ¿no?, que la Constitución reconoce junto con la libertad de conciencia. Ya veremos, por supuesto, sus diferencias, ¿no? Lo que
habría que destacar de este derecho fundamental es que, como le han llamado algunos autores, es la primera de las libertades, ¿no? Y es así como se presenta en nuestra Constitución, ¿no? Si ustedes se fijan, la Constitución en su artículo 2 arranca reconociendo el derecho a la vida, luego el derecho a la igualdad y luego la libertad religiosa. Como primera libertad de un largo catálogo de derechos y libertades contenidos en el artículo 2 de la Constitución, que llegan a ser como una veintena de derechos y libertades que nuestra Constitución reconoce. Y esto es verdaderamente innovador en nuestro constitucionalismo, ¿no? Pero no por la Constitución del 93, sino por la Constitución del 79, ¿no? La Constitución del 93 en esto repite la Constitución del 79. La Constitución del 79 fue la primera Constitución que reconoció, que contuvo este largo catálogo de derechos y libertades, ¿no? Y la explicación de esto es pues que es una constitución de la segunda posguerra mundial, ¿no? Como ustedes recordarán, al término de la segunda posguerra mundial se inicia pues un fenómeno de exaltación de los derechos humanos, ¿no? Quizás por todos los horrores contra los derechos humanos que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El holocausto judío, entre otras barbaridades, y esto llevó a que haya pues una especial sensibilidad por el respeto a los derechos humanos, que con la Constitución de las Naciones Unidas llevó pues en 1948 a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, la Constitución del 79, con ese largo catálogo de derechos, es pues tributaria de ese movimiento de exaltación de los derechos humanos que se inicia en la segunda posguerra mundial. Y la Constitución del 93, no podía ser de otra manera, la sigue, ¿no? No está, digamos, parecería innecesario hablar de la importancia de este derecho fundamental, ¿no? Me refiero a la libertad religiosa, es uno de los derechos en que más radicalmente se expresa la dignidad del ser humano, que es, como sabemos, el fundamento de todos los derechos humanos, ya que solo el ser humano es capaz del acto de fe, creer o no creer, ¿no? Eso es solamente propio de los seres humanos. ¿Bien? Bueno, entonces, para hablar de este derecho fundamental y de su contenido, tenemos que primero partir del derecho de igualdad religiosa, ¿no? Para esto, por supuesto, tenemos que referirnos en general al principio de igualdad, ¿no? Que, como ha dicho el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, es un principio informador de todo el ordenamiento jurídico. El principio de igualdad, que al mismo tiempo es un derecho subjetivo. Entonces, podemos hablar del principio de derecho de igualdad, ¿no? Y por supuesto, esto tiene un aterrizaje en la libertad religiosa, porque el artículo 2 de la Constitución, como ustedes podrán ver, que reconoce el derecho a la igualdad, dice que nadie debe ser discriminado, entre otros motivos, por motivos de religión, ¿no? Como es sabido, el Tribunal Constitucional ha destacado que igualdad no significa uniformidad, ¿no? Es decir, y eso también lo ha llevado al campo de la libertad religiosa, ¿no? Es decir, no hay un derecho a que todos sean tratados de manera igual. Bien, el derecho a la igualdad significa que deben ser tratados iguales quienes se encuentran en idéntica situación. Bien, por eso el que alega la violación del derecho al principio de igualdad tiene que aportar lo que se llama un término de comparación válido, que significa que sea capaz de demostrar que una persona que está en su misma situación está siendo tratada de manera diferente, injustificadamente. Bien, porque la violación al derecho al principio de igualdad pasa porque
el trato diferenciado, que sí se puede dar, no esté razonablemente justificado. ¿Bien? Entonces, y exactamente lo mismo es predicable para la libertad religiosa, ¿no? Quien alegue una discriminación por motivos de religión tendrá que demostrar que una persona que está en su misma situación no está siendo tratada de manera igual. Entrando ya propiamente al derecho de libertad religiosa, lo vemos reconocido en el artículo 2, inciso 3 de la Constitución. Entonces ahí veremos que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión, ¿no? Aquí vemos ya algo particular, ¿no? No solamente se habla de la libertad de religión, sino también de la libertad de conciencia. ¿Bien? El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de distinguir ambos derechos fundamentales, ¿no? En la sentencia 6111-2009, proceso de amparo, ¿no? La libertad de conciencia y la libertad de religión. ¿Bien? Y luego la Constitución, en el mismo artículo, dice no hay persecución por razón de ideas o creencias. Bueno, cuando la Constitución se refiere a ideas, está más bien hablando de otro derecho fundamental, que es la libertad de pensamiento. Pero aquí lo dice de manera negativa, ¿no? O sea, no dice hay un derecho a expresar las ideas, no dice hay un derecho a expresar las ideas, sino más bien de manera negativa lo presenta, ¿no? Dice no hay persecución por razón de ideas, ¿no? Eso es la libertad de pensamiento. Y luego vuelve a la libertad religiosa, porque dice, habla de las creencias, no hay persecución en razón de las creencias, ¿no? Y después habla del que es libre el ejercicio público de todas las confesiones y termina refiriéndose a los límites de la libertad religiosa, a los que ya nos referiremos, ¿no? Que no se debe, pues no debe transgredir la moral ni alterar el orden público. Y entonces aquí, en buena cuenta, la Constitución en un mismo artículo está reconociendo la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Bien, cosa que es habitual, ¿no?, que se presente en los textos sobre derechos humanos. Bien, esta triada de libertades, así lo hace desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no?, de 1948, en su artículo 18, dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y lo mismo hará el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y nuestra Constitución no podía ser distinta, ¿no? Claro que lo dice de una manera quizás no tan clara y ordenada, pero encontramos ahí estas tres libertades, ¿no? Sobre la libertad religiosa, el Tribunal Constitucional ha dicho que supone la capacidad de toda persona para autodeterminarse de acuerdo a sus convicciones y creencias en el plano de la fe religiosa, así como para la práctica de la religión en todas sus manifestaciones, individuales o colectivas, tanto públicas como privadas, con libertad para su enseñanza, culto, observancia y cambio de religión. ¿Bien? Mientras que la libertad de conciencia ha sido definida por el Tribunal Constitucional como la facultad del individuo de actuar y realizar su vida en consonancia con su personal concepción deontológica. En otras palabras, es la libertad de la persona de poseer su propio juicio ético o moral y de actuar conforme a dicho juicio en su entorno social o en el contexto en el que se desenvuelve. Es decir, la libertad de la persona para actuar conforme a su conciencia, es decir, a lo que la persona considera correcto. Bien, eso es la libertad de conciencia. Bien, un juicio, actuar conforme a su propio juicio ético o moral. Mientras que la libertad de pensamiento se constituye como el derecho a la libertad de ideas, bien, que toda persona puede tener sobre el hombre, el mundo o la vida. Por eso también es conocida como libertad ideológica. Bien.
la Constitución aquí la reconoce, ¿no? Como digo, en este sentido negativo, es decir, no hay persecución por razón de ideas, ¿no? Es decir, no hay persecución en razón de nuestra libertad de pensamiento, y después la une al vehículo de transmisión de ese pensamiento que se hace a través de ¿qué libertad? De la libertad de expresión, ¿no? En el artículo 2, inciso 4, cuando se refiere a la Constitución a la libertad de expresión, ¿no? Ese es el vehículo de transmisión en el que exteriorizamos nuestra libertad de pensamiento. Muy bien. Dimensiones de la libertad religiosa. Bueno, esto que ustedes pueden ver ahí, no sé si lo alcanzan a distinguir, es lo que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, son las dimensiones de la libertad religiosa, ¿no? Una dimensión objetiva, una dimensión subjetiva, de la que venimos hablando hasta este momento, y una dimensión objetiva de la que hablaremos más adelante. ¿Bien? Entonces, en su dimensión subjetiva, encontramos, el tribunal distingue entre la dimensión subjetiva interna de la libertad religiosa, y donde está pues el derecho de autodeterminación religiosa. ¿Bien? Es decir, toda persona tiene la libertad de autodeterminarse en el plano de la fe religiosa. Bien, esto está reconocido en el artículo 2, inciso 3 de la Constitución. También existe una dimensión subjetiva externa, que es la libertad de exteriorizar nuestra libertad religiosa. ¿Bien? Para esto pues tenemos el derecho a una práctica libre, ¿no? De forma individual o de forma colectiva, ¿no? La libertad religiosa es un derecho fundamental, además peculiar, porque la titularidad de la libertad religiosa no solamente la pueden tener las personas naturales, sino también las personas jurídicas. Nos referimos a las confesiones religiosas, ¿no? Eso es algo que no ocurre con otros derechos fundamentales, ¿no? Que obviamente la titularidad es o no suele ocurrir, mejor dicho, ¿no? La titularidad por lo general es de las personas físicas, pero aquí una persona jurídica, como es una confesión religiosa, puede ser titular de libertad religiosa, ¿no? Y por eso es que la práctica de la religión es reconocida en la Constitución, tanto en forma individual como colectiva, con inmunidad de coacción, le llama la jurisprudencia, ¿no? Constitucional, ¿no? Es decir, nadie puede ser coaccionado de actuar contra sus convicciones religiosas. ¿Bien? Después existe una dimensión subjetiva de carácter negativo de la libertad religiosa, pero no negativo en el sentido que sea malo, sino negativo en el sentido que la fórmula está reconocida en la Constitución como un derecho de no manifestar, ¿no? Y ese es el derecho a guardar reservas sobre las convicciones religiosas, filosóficas o de otra índole, ¿no? Reconocido en el artículo 2, inciso 18 de la Constitución. Y por último, dentro de la dimensión subjetiva de la libertad religiosa están los límites, ¿no? Que nuestra Constitución precisa, que son la moral y el orden público. ¿Bien? El orden público es un límite de la libertad religiosa presente desde la Declaración Universal de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. ¿No? Bueno, y sabemos que el orden público pues es un concepto jurídico indeterminado que hay que precisar pues en cada caso concreto, ¿no? En todo caso algunos dicen pues, hablan ahí de las normas pues y de carácter imperativo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero para entender mejor los límites de la libertad religiosa podemos acudir a lo que nos señala la Constitución como método de interpretación de los derechos reconocidos en la Constitución, ¿no? La Constitución dice, una de sus disposiciones finales y transitorias, que los derechos que la Constitución reconoce se interpretan conforme
a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto de Derechos Civiles y Políticos y demás tratados sobre derechos humanos ratificados por el Perú. Muy bien. Desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se dice que el límite de la libertad religiosa es el respeto de los derechos de los demás. Bien, entonces creo que ahí podemos subsumir estos límites que la Constitución trae a la libertad religiosa, ¿no? La moral y el orden público se pueden traducir en el respeto de los derechos de los demás. Y lo siguiente es hablar de la dimensión objetiva de la libertad religiosa, y para eso vamos a acudir al artículo 50 de la Constitución, donde encontramos el principio de laicidad del Estado y el principio de colaboración del Estado con las confesiones religiosas. Artículo 50 de la Constitución, ¿no? Dentro de un régimen de independencia y autonomía, dice la Constitución, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas. Bueno, aquí están presentes, como digo, estos dos principios reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que son el principio de laicidad y de colaboración. Principio de laicidad, bueno, así arranca el artículo 50, ¿no? Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado pues reconoce a la Iglesia Católica, etc. Es decir, estamos en la Constitución del 93 y antes en la Constitución del 79 en un sistema de aconfesionalidad o laicidad del Estado. ¿Bien? Cosa que fue una innovación con la Constitución de 1979 y la Constitución del 93 hace exactamente lo mismo como le correspondía hacer, ¿no? ¿Por qué digo innovación? Porque desde nuestra primera Constitución de 1823 y antes inclusive, la Constitución de Cádiz de 1812, ¿no? Que fue la primera Constitución española, pero que en el Perú se juró, porque en ese momento pues éramos parte del Imperio Español, existía una unión entre el Estado y la Iglesia Católica, ¿no? Y todas nuestras constituciones del siglo XIX así lo entendieron, ¿no? Y la Constitución de 1920 también, y la Constitución de 1933 también, pero digamos en menor medida que sus antecesoras. Pero la Constitución del 33 decía que el Estado protege a la Iglesia Católica. Si un Estado protege una confesión religiosa, no es un Estado aconfesional, sigue siendo un Estado confesional, ¿bien? Pero la Constitución de 1979 marca una diferencia, ¿no? Independencia y autonomía. Entonces, el Estado es independiente, ¿no? Y como se entiende el principio de laicidad, el Estado es un ente radicalmente incompetente en el plano de la fe y la práctica religiosa. Pero el contenido del artículo 50 no termina ahí. Habla de que el Estado presta su colaboración a la Iglesia Católica. ¿Bien? Y como no podía ser distinto, justamente por como empezamos esta charla, ¿no? Hablando del principio de derecho de igualdad, justamente por ese principio de derecho de igualdad, dice el artículo 50 que el Estado también puede establecer formas de colaboración con otras confesiones religiosas distintas a la católica. ¿Bien? ¿Cómo es que entendemos, cómo entiende la jurisprudencia del Tribunal Constitucional este principio de colaboración? ¿Bien? Conforme a este principio, ha dicho el Tribunal Constitucional que la Constitución considera importante el componente religioso perceptible en la sociedad peruana y por ello dispone que el Estado preste su colaboración a la Iglesia Católica y que puede establecer formas de colaboración con las demás confesiones. De esta forma, dice el Tribunal Constitucional, el artículo 50 de la Constitución contiene un doble contenido para el Estado.
el establecimiento de relaciones con las confesiones religiosas y que éstas sean de colaboración. Entonces, pero cuán importante es el componente religioso presente en la sociedad peruana que justifique que el Estado preste su colaboración a las confesiones religiosas. Bueno, nos lo puede mostrar el último censo realizado en el Perú, en el año 2017, ¿no? Que según este censo, el 94.91% dijo tener una religión, ¿no? Siendo la mayoría, o la religión mayoritaria, la religión católica, con 76.03%, seguido de la evangélica con 14.07% y otras confesiones religiosas, pues el resto, ¿no? Adventistas, testigos de Jehová, mormones, ¿no? Los convenios de colaboración, ha dicho el Tribunal Constitucional, los convenios de colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas son la forma más importante de materializar este principio de colaboración, ¿bien? Ahí podemos citar el ejemplo de España, ¿no? Que tiene un acuerdo de colaboración, un concordato con la Santa Sede, ¿no? Al igual que nosotros tenemos el concordato de 1980, pero también en España se suscribieron acuerdos de colaboración con las confesiones religiosas minoritarias, el año 1992, ¿no? Con judíos, musulmanes y evangélicos, ¿no? ¿En qué campos actúan o qué campos pueden ser materia o qué asuntos pueden ser materia de estos convenios de colaboración? Bueno, asuntos como la enseñanza religiosa en centros educativos públicos, los beneficios tributarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que hay una materia, un tema, la financiación de las entidades religiosas, ¿no? En otros países son los fieles de cada confesión religiosa los que aportan a su respectiva confesión religiosa, ¿no? Aquí en el Perú no tenemos un sistema así, ¿no? Por esta forma de colaboración, más bien el Estado da lo que se entiende como un financiamiento indirecto a través de la exoneración de impuestos, por ejemplo, o concretamente el impuesto a la renta, ¿no? Lo tiene para cuando se trata pues de asuntos propios de la confesión religiosa, ¿no? Renta generada de acuerdo a los fines de la entidad religiosa, ¿no? A eso está concretada la exoneración, ¿no? Lo tiene la Iglesia Católica por este concordato, pero también lo tiene cualquier confesión religiosa que se inscriba ante la SUNAT con su constitución donde se demuestra que se trata de una confesión religiosa, ¿no? Con sus fines, su finalidad como entidad religiosa, ¿no? Tiene una exoneración del impuesto a la renta por las actividades propias de su finalidad, ¿no? Y fíjense, esto ocurre sin que exista un convenio de cooperación, ¿no? Simplemente esto está previsto en la ley del impuesto a la renta y su reglamento, pero al final del día yo creo que lo importante es que estas cosas se den, ¿no? Un convenio de colaboración puede ser un asunto mucho más complicado, que tarde pues más tiempo en elaborarse, que haya un primer problema de con quién se sienta el Estado a firmar ese convenio, es decir, un tema de representatividad de las confesiones religiosas, pero por lo visto se consiguen estos objetivos de otra manera, ¿no? Por ejemplo, otro asunto propio de los que se ocupan estos convenios
de colaboración es la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, en los hospitales, en las cárceles, ¿no? En la página web del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario, se pueden ver que tienen convenios de colaboración con distintas confesiones religiosas para que éstas puedan acreditar pues pastores o que asistan a los ministros de su propia confesión para que puedan asistir a los presos, ¿no? Esto pues podría ser parte de un convenio de colaboración, pero eso puede resultar más difícil, más largo, más complicado de que ocurra. Pero ya se ve que existen estos convenios de colaboración que permiten esta asistencia religiosa de estas confesiones minoritarias. Perfecto, ¿no? Lo importante es que las cosas se den en la realidad, ¿no? Que funcionen. Bien. Para terminar, quería rápidamente, en los pocos minutos que me quedan, de hacer un repaso por algunos casos sobre libertad religiosa resueltos por el Tribunal Constitucional. Bueno, primero quería referirme a uno sobre símbolos religiosos en espacios públicos, ¿no? Una persona solicitaba el retiro de los crucifijos y la Biblia de las salas del Poder Judicial, ¿no? Salas muy parecidas a estas, ¿no? Porque decía que afectaba su libertad religiosa. El Tribunal Constitucional dijo que el crucifijo y la Biblia son símbolos que están histórica y tradicionalmente presentes en los ambientes del Poder Judicial, por lo que tienen un valor cultural, ¿no? Más que religioso actualmente, y por tanto no se ve afectada la libertad religiosa de una persona en particular por su presencia. ¿Bien? Nadie impide, dijo el Tribunal Constitucional, que las autoridades del Poder Judicial tomen la decisión de retirar el crucifijo y la Biblia, pero lo que no hay es un derecho a reclamar el retiro de estos símbolos, ¿no? También en esta sentencia, como ya me referí más temprano, el Tribunal Constitucional trata de la consulta sobre la religión a la que pertenece el compareciente ante una instancia judicial, ¿no? Ese era otro de los reclamos del demandante. El demandante decía o pedía que se prohíba al Poder Judicial en todos los casos que pregunte cuál es la religión de la persona que comparece ante el Poder Judicial, porque decía que eso puede significar algún tipo de discriminación. El Tribunal Constitucional dijo que si la pregunta resulta absolutamente impertinente a lo que se busca con el proceso judicial, esa pregunta sobre la religión no debería de hacerse, ¿eh? Pero en algunos casos sí puede venir esto justificado, ¿no? Por ejemplo, en un crimen de odio, ¿no? Una persona que ha sido asesinada aparentemente por motivos religiosos, entonces puede resultar pertinente que al procesado, al investigado, se le pregunte por su religión, ¿no? Pero si la pregunta no es pertinente, pues no debería de hacerse. ¿Bien? El segundo caso, además es un caso donde vincula directamente a esta ciudad, ¿bien? El caso de objeción de conciencia en el ámbito laboral, ¿no? Un médico del Hospital Almanzora Inaga de esta ciudad, adventista del séptimo día, que por tanto el sábado es día de descanso para todos los efectos, en su caso, conforme a su religión, fue programado para laborar los días sábados, día pues para él, pues como digo, es un día de descanso, ¿no? Entonces fue obligado pues a trabajar, él se negó y como consecuencia de esto fue despedido, ¿no? Presentó un amparo en defensa de su libertad religiosa y el Tribunal Constitucional reconoció que en este caso lo que había ocurrido es una objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Es la negativa del individuo por razones de conciencia a negarse al cumplimiento de una obligación que en principio le sería jurídicamente exigible.
sea que esta obligación provenga de la ley, de un contrato o de un acto administrativo, ¿no? Esta persona pues se pudo sustentar en el expediente que su empleador conocía su pertenencia religiosa con la religión adventista, y por tanto el que el sábado sea para él un día de descanso, ¿no? No se le había programado por esa razón anteriormente, y sin embargo de un momento a otro cambiaron las circunstancias para este señor y se le empezó a programar, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional dijo que era válida esta objeción de conciencia, que por tanto con el despido se había vulnerado la libertad religiosa de este médico, y ordenó pues su reposición en su centro de trabajo, ¿no? Esto no significa pues que el médico sea distinto a sus demás colegas y tenga derecho a trabajar un día menos que el resto de los médicos, sino con la decisión del Tribunal Constitucional lo que tendrá que hacerse es que las horas que este médico no trabaje los sábados, pues las compense trabajando otro día. Bien. Bueno, y después, voy a ir muy rápido ya para terminar, está el caso de celebraciones religiosas en el ámbito público, ¿bien? Se trataba en este caso en un distrito judicial. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores había dispuesto obligatoriamente un cronograma de adoración al Niño Jesús para todos los fiscales. ¿Bien? Hay un fiscal que dijo que eso afectaba su libertad religiosa, pues que se le obligara a hacer esta adoración al Niño Jesús, ¿no? Y bajo amenaza de ser sancionado si no cumplía pues con este cronograma. ¿Bien? El Tribunal Constitucional dijo que aquí había una afectación a la libertad de conciencia, porque de ninguna manera alguien podía ser obligado a cumplir con esto pues que este fiscal había entendido como la adoración al Niño Jesús, ¿no? Exámenes convocados en día de descanso religioso, ¿no? Se trataba nuevamente de una persona adventista del séptimo día que pedía que la Universidad San Agustín de Arequipa no programe el examen de admisión los días sábados, por ser un día de su descanso pues religioso, ¿no? El Tribunal Constitucional aquí hace una interesante distinción entre en qué casos sí puede haber esta exención del alumno a dar examen en un día, a que no dé examen en un día de descanso religioso, y en casos esto ya resulta más difícil, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional dice, cuando se trata del examen de una asignatura específica, lo que tendría que hacer el profesor es darle las facilidades al alumno para que difiera la fecha del examen, aun que el alumno pueda pues rendir el examen y esto no vaya en contra de sus convicciones religiosas. Pero cuando se trata del examen de admisión, que es un concurso público en una fecha y hora determinada, aquí el Tribunal Constitucional encontró dificultades para aplazarlo en el caso de una persona que no pueda realizar el examen por motivos religiosos, porque dijo que eso podía significar poner en riesgo el principio de igualdad, ¿no? La igualdad de oportunidades que debe estar presente en todos los concursantes en un examen de admisión, ¿no? Entonces, pero de todas formas, dijo el tribunal, las universidades tendrían que tratar de no colisionar con los días de descanso religioso de otros, de los alumnos, ¿no? Con lo cual es probable que el día que no haya problemas, por ejemplo, podría ser el domingo, ¿no? Porque los católicos tienen ese día como descanso religioso, pero no se hacen problemas de tener que realizar alguna actividad el día domingo, ¿no? Si es que no tienen más remedio que hacerla, ¿no? Bueno, y bueno, simplemente mencionar también esta sentencia sobre la inscripción en el registro de entidades religiosas, que la Constitución, perdón, que el reglamento de la Ley de Libertad Religiosa establecía que había que tener 50 adherentes, 50 fieles en una determinada confesión religiosa para poderse inscribir en ese registro, pero el Tribunal Constitucional dijo que eso estaba mal, no debería haber ningún
mínimo, debería ser 0 el mínimo. Bueno, y así lo estableció en esa sentencia. Y simplemente concluir mencionándoles esta publicación del Centro de Estudios Constitucionales, ¿no?, que tiene toda la jurisprudencia en materia de libertad religiosa hasta el año 2013, en que se publicó este libro, ¿no?, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, comentada, cada sentencia comentada pues por un profesor especialista, ¿no? Por supuesto no estoy diciendo que lo compren. Ahí en ese link, si ustedes le dan ese link, pues es de descarga gratuita. ¿Bien? Bueno, solamente quería soltar estas ideas para el diálogo que ustedes quieran tener, y nuevamente muchísimas gracias. Agradecemos la brillante participación del doctor Óscar Díaz Muñoz y vamos a proseguir con el presente conversatorio para los comentarios, apreciaciones, y si tuviera alguna pregunta, por favor dejamos en el uso de la palabra al doctor Daniel Cabrera Leonardini. Sí, en primer lugar, buenas tardes a todos ustedes y gracias por esta extraordinaria ponencia. Yo en mis estudios doctorales intenté elaborar una tesis sobre educación religiosa aquí en el Perú. Y uno de los fundamentos justamente que me llevaba a plantear esta tesis es justamente el ítem 14 de la sentencia de Linares Bustamante, ¿no?, en donde el Tribunal Constitucional dice que en una actitud negativa no se puede interferir en la formación y práctica de ninguna religión. Y entonces la pregunta que surge inmediatamente es hasta qué punto un proceso educativo sí influye en la formación religiosa de una persona. Bueno, por ahí me dijeron que no me metiera por ahí porque es un poco complejo hablar de religión. Sin embargo, hasta ahora no ha existido una demanda en cuanto a la objeción de la enseñanza religiosa en los colegios nacionales, porque si estamos en un Estado laico, ¿cómo es que se está en los colegios oficiales, en los colegios del Estado, influenciando en la formación religiosa y concretamente en una religión católica, apostólica y romana? Porque se debe entender que el curso de religión es el curso de religión y filosóficamente pues en el curso de religión se puede enseñar cualquier religión, pero aquí no es el obispado quien decide la currícula, es el obispado quien decide el docente, y entonces indudablemente existe una formación religiosa que sí está influenciando en el pensamiento religioso, ¿no?, y en la formación de los estudiantes aquí en el Perú. Bueno, quedó ahí la tentativa, pero estamos esperando hasta la fecha, porque he tratado de buscar alguna jurisprudencia y he encontrado la jurisprudencia de Lucio Rosado Anaqué, el tema de la discoteca Taj Mahal y, si no me equivoco, Jaque, en donde el Tribunal Constitucional no se pronunció sobre el fondo de lo que se demandaba, sino lo que dijo es de que efectivamente no se vendiera licor en Andahuayla, sino en Huancayo, en época de Semana Santa, por cuanto más bien se podía alterar el orden público con los borrachos y todo lo demás, ¿no? Pero no dijo nada con relación a la actitud de la municipalidad de prohibir la venta de licores en Semana Santa, y entonces, lógico, había una afectación económica en parte de estas dos discotecas, porque Semana Santa pues llega una gran cantidad de turistas y entonces consumían licor. Y yo creo que todavía no está terminado la discusión en cuanto a el aspecto de la libertad religiosa aquí en el Perú, ¿no? Porque cuando la Constitución dice presta colaboración, como dijo el doctor García Tome en una entrevista, como que nos compromete, ¿no es cierto? Prestar colaboración implica, ya existe un compromiso con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero también dice y puede colaborar con los demás, es decir, el y puede colaborar con los demás es como decir, bueno, principalmente con ellos y con los demás no lo ponemos. Así que yo creo que todavía hay cuestiones pendientes en este asunto. Lógico,
Yo creo que el Tribunal Constitucional seriamente ha planteado cuestiones muy serias. Hablar de religión en un país eminentemente católico y tomar ciertas posiciones, hay que medir las consecuencias, y justamente ese es el proceso constitucional. Las sentencias tienen que medir las consecuencias de sus actos, y entonces yo siento que el Tribunal Constitucional ha tomado algunas posiciones, incluso en el asunto de la pastilla del día siguiente, ¿no? Una posición medio ecléctica, ¿no? Pero que indudablemente demuestra que hay todavía una discusión pendiente en materia de enseñanza religiosa y de libertad de conciencia aquí en el Perú, ¿no? Muchas gracias, doctor Cabrera, muy interesantes sus reflexiones. A ver, sobre el tema de la enseñanza religiosa en los centros educativos públicos, ¿no? Como me referí al principio de colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas, y dije que la forma, digamos, propia, ¿no? O principal de materializar ese principio de colaboración era a través de la suscripción de convenios de colaboración, ¿no? Entre el Estado y las confesiones religiosas. Bueno, y hay uno, ¿no?, vigente, que es el concordato con la Iglesia Católica del año 80, y es justamente ahí donde se prevé esta enseñanza de la religión, ¿no?, en los centros educativos públicos, ¿no? Justamente es en cumplimiento de ese acuerdo, ¿no? Por supuesto, y como queda claro en la Ley de Libertad Religiosa, esa asignatura es voluntaria para el alumno, ¿no? De lo contrario, pues eso afectaría claramente la libertad religiosa, ¿no? Es decir, que los padres, ¿no?, en representación del alumno, simplemente dicen que el alumno no desea, bueno, o el alumno, si es que es mayor de edad y está realizando, pues, estudios escolares no regulares, ¿no? También, pues, simplemente expresan su voluntad de no seguir, de no llevar el curso de religión. Por supuesto, ¿no?, es de libre elección. Pero podríamos fijarnos en la experiencia española, ¿no?, sobre este punto, ¿no? Como dije, el año 92 España suscribió acuerdos de colaboración con confesiones religiosas minoritarias, ¿no?, judíos, musulmanes y evangélicos, ¿no? Y en España, si es que así como existe en un régimen similar al nuestro, ¿no?, enseñanza religiosa en la educación pública, por supuesto de manera voluntaria y en razón del acuerdo de colaboración que ellos tienen con la Santa Sede, ¿no?, en virtud de este convenio de colaboración con los musulmanes, si en un colegio público hay un número mínimo de alumnos musulmanes, podrá haber un profesor de religión musulmana también pagado por el Estado, ¿no?, así como los profesores de religión católica. Entonces ahí pueden ver ustedes cómo se pone en práctica este principio de igualdad. Si el asunto funciona para la Iglesia Católica, en virtud de este convenio de colaboración, pues y tenemos un convenio de colaboración con los musulmanes, entonces lo mismo, ¿no? Otro asunto es que recuerdo este convenio se suscribió el año 92, ¿no? Y yo recuerdo estar haciendo el doctorado en España entre el año 2000 y el 2002, y me parece haber visto el año 2001, o sea, casi 10 años después, una noticia en el periódico que decía que finalmente, ¿no?, las autoridades musulmanas, ¿no?, representativas de los musulmanes en España, se habían puesto de acuerdo de una lista de 20 profesores de religión musulmana que le habían presentado al Ministerio de Educación, ¿no? Porque ahí existen dos grandes grupos que se disputan la representación de los musulmanes en España, que parece que se tardaron casi 10 años en ponerse de acuerdo en quiénes serían los profesores que podrían enseñar religión musulmana en los colegios públicos españoles. No, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero a eso voy, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es más bien apuntar a que se lleve a la práctica este principio de igualdad, ¿no?
Y creo, y desde esa perspectiva, entonces, la mención a la Iglesia Católica y el convenio de colaboración que tiene suscrito el Estado con la Santa Sede, más bien tendría que ser como un referente, ¿no?, para que exista lo mismo, los mismos temas en los eventuales convenios de colaboración que el Estado pueda suscribir con otras confesiones religiosas, ¿no? Como dije, en estos ámbitos de los que suelen ocuparse los convenios de colaboración, ¿no? La enseñanza religiosa, que es este tema, y también la asistencia religiosa, el financiamiento, ¿no? Y alguno más que se me olvida por ahí. Bueno, eso. Muchas gracias. Excelente participación, tanto del doctor Cabrera como del doctor Oscar Díaz. Es momento de escuchar los comentarios, las apreciaciones, los puntos de vista y las preguntas que considere necesario de parte del doctor Jesús González Herrera. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Aprovechando el espacio, con las disculpas de todos ustedes, en principio hacerle llegar un especial saludo a nuestro presidente del Tribunal Constitucional, por quien a propósito estamos esta tarde aquí también presentes, al doctor Domínguez Jaro, a usted, doctor Alex Ulloa, y obviamente a nuestro ponente, ¿no?, principal invitado en esta tarde, doctor Oscar Díaz. En relación al tema, yo sí me he quedado con algunas dudas, de pronto porque aquí también tenemos varios estudiantes que han podido captar parte de la exposición y donde nosotros hemos podido referenciar algunas frases como el derecho a la libertad de conciencia y de religión. Pero nos explicaba el doctor Oscar que esta libertad de conciencia y religión al mismo tiempo es un principio derecho. Por ahí iría mi primera pregunta, estimado doctor, como para precisar en qué momento ese derecho se convierte en un principio, en qué momento de pronto yo puedo hablar de un principio de derecho al mismo tiempo. Nos habló usted una generalidad indicándonos que si hablamos de principio en un contexto informador, donde obviamente dentro de la Constitución podríamos incorporar este procedimiento para que el Estado pueda garantizar eso, pero cuando lo convertimos a la libertad de conciencia, de religión en un derecho, efectivamente, ¿cómo es que yo puedo explicarlo, graficarlo, solicitarlo de pronto al Estado, hacer ese requerimiento, decir mi derecho se encuentra o no solamente protegido, sino en su momento vulnerado también? Entonces, por ahí va una primera apreciación. Y luego, con relación a la presentación, también en la parte final escuché hacer mención a la ley sobre la libertad religiosa, ¿no?, la cual obviamente contempla unos procedimientos que están también involucrados muchos en las sentencias que usted nos ha precisado, y básicamente de ellos hablaba sobre la laicidad del Estado y la no interferencia obviamente del Estado, la colaboración del Estado y otras confesiones. Hablaba también sobre los símbolos religiosos, la objeción de conciencia, y aquí parte una apreciación genérica, que cuando queremos conversar sobre la estructura básica de nuestra Constitución peruana, porque usted ha hecho mención a la del 79 y a la del 93, sabemos que la Constitución como tal cuenta con una estructura genérica básica que parte por su contextura dogmática, la parte orgánica, la parte de la reforma, pero si queremos trasladarnos al inicio, exactamente al preámbulo de la Constitución, vemos que en ese preámbulo hacen una invocación a un Dios, es decir, nuestra Constitución se da en virtud a un Dios todopoderoso, ¿no?, que está reflejado en el preámbulo de la Constitución, y un poco como que nos llama la reflexión si es que a partir de esa precisión en el preámbulo, hablar de libertad de religión o de conciencia propiamente tendrá también algún tipo de contradicción dentro del propio texto constitucional, porque se supone que estamos en un Estado laico, correcto, donde no hay una intervención directamente a que la Constitución y el Estado no garantice o proteja a un solo espacio religioso, pero sin embargo al inicio se hace mención a un Dios. No sabemos obviamente al Dios de cualquiera de estos grupos religiosos que podemos tener y que la ley obviamente protege, o que la Constitución en su manera general de los artículos que está precisado, incluido el artículo 50, garantiza. Entonces,
Esos dos contextos, doctor Oscar, son los que un poco nos llevan a la reflexión y a querer profundizar un poquito más sobre dicho tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor González. Sí, a lo que yo me refería como principio de derecho es no precisamente a la libertad religiosa, sino a la igualdad, ¿no? La igualdad, que es un principio informador de todo el ordenamiento jurídico, que todo el ordenamiento jurídico debe estar, pues, partir de este principio de igualdad, ¿no? La ley no puede realizar ningún tipo de discriminación, o no debe realizar ningún tipo de discriminación. La ley solamente puede tratar desigual a quienes son desiguales, ¿no? La ley solo puede hacer tratos diferenciados si estos vienen razonablemente justificados, ¿no? Pero al mismo tiempo es un derecho subjetivo, es un derecho humano, hay un derecho humano, un derecho fundamental a la igualdad, que la Constitución reconoce en el artículo 2, inciso segundo, ¿no? Y por eso se entiende la igualdad como un principio y al mismo tiempo un derecho fundamental, un derecho subjetivo, ¿no? Y ahora, interesante su reflexión sobre el preámbulo de nuestra Constitución, ¿no? Que dice que donde se invoca la protección de Dios. Bueno, esto pues ciertamente el preámbulo puede resultar una herramienta interesante de interpretación de la Constitución, pero no es su cuerpo normativo. En el cuerpo normativo tenemos el artículo 50 de la Constitución, que claramente señala, dice que el Estado peruano es un Estado aconfesional, ¿no? Puede tener un contenido histórico, la Constitución, ¿no? Y puede tener un contenido histórico, el preámbulo de la Constitución, y probablemente el preámbulo de nuestra Constitución sea un reflejo de ese contexto, de ese contenido histórico, ¿no? En Estados Unidos, donde la aconfesionalidad del Estado es indiscutible, ya lo tenemos claramente dicho en la primera enmienda de la Constitución, nada menos, ¿no? Como ustedes saben, cuando se hizo la Constitución norteamericana en 1787, solamente los constituyentes de Filadelfia se preocuparon por la organización del Estado, ¿no? Por distribuir el poder del Estado en las tres famosas ramas, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, la estructura del Estado, ¿no? La Declaración de Derechos vendrá después, en 1791, con las 10 primeras enmiendas. Y es un hecho histórico además que abona en la importancia del derecho fundamental que hemos tratado esta tarde, la libertad religiosa, que la primera de estas enmiendas se ocupe de la libertad religiosa, ¿no? Para reconocer esta libertad, ¿no? Que todos tienen, que nadie puede ser perseguido por sus creencias religiosas, y además que le prohíba al Estado, ¿no? Conocida como cláusula de establecimiento, ¿no? Que se le prohíba al Estado proteger alguna religión en específico, ¿no? La primera enmienda de la Constitución norteamericana, ¿no? De 1791. Bueno, pues en ese país, con esa Constitución, tenemos una declaración de independencia, ¿no? Que dice esto, ¿no? A ver si la memoria no me falla. Mantenemos estas verdades como evidentes, que todos los hombres nacen iguales, que su creador le atribuye derechos inalienables, su creador le atribuye derechos inalienables, dentro de los que se cuentan la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, ¿no? Es decir, una expresión histórica, ¿bien?, de lo que significó Estados Unidos, ¿no? Un país al que llegaron
los 13, las personas que formaron las 13 colonias norteamericanas que llegaron huyendo de Inglaterra por una persecución religiosa, ¿no? Por ser puritanos, ¿no? Entonces, creo que el asunto va por ahí, ¿no? Puede hablarse ahí de una tradición que expresa ese sentimiento, y también por tratarse de un país que tiene pues una religión determinada como mayoritaria, lo hemos visto en la última encuesta, en el último censo. Pero eso, por supuesto, no tiene que ir en ningún caso, desde mi punto de vista, en perjuicio de que estemos frente a un Estado aconfesional, en donde tenemos que procurar que todas las religiones vayan en un plano de igualdad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un asunto que también se me olvidaba referir en su intervención, doctor Cabrera, ¿no? Existen, lo que decía, los convenios que suscribe el INPE con confesiones religiosas minoritarias, que permiten a través de ese convenio que ministros o pastores de esas confesiones asisten a las cárceles para dar asistencia religiosa a los presos. Excelente, ¿no? Existen pues en las Fuerzas Armadas capellanes católicos, pues también podrían existir pastores protestantes que atiendan a personal del ejército o policías que sean evangélicos o protestantes, ¿no? Ahí sería una expresión todo eso del principio de igualdad, ¿no? Excelente desde mi punto de vista. Muchas gracias.